Estado de México, en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, da a ustedes la más cordial bienvenida y los invita a pasar a este foro donde será presentado el libro El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835. Está con nosotros la autora, la doctora Carmen Salinas Sandoval, así como la comentarista doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular, en primer lugar, de la comentarista doctora Pilar Iracheta Cenecorta. Es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora, y licenciada en Historia de México por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense AC y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable promedio. Sus líneas de investigación son historia de los usos del agua e historia sociopolítica y administrativa de los municipios. Ha impartido cursos de historia regional e historia de México en la OAMX y en el Colegio Mexiquense AC. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran un capítulo del libro El aprovisionamiento de agua en la Toluca colonial, en 25 años de investigación en ciencias sociales y humanidades, coordinado por la doctora María Teresa Carquín Ortega y publicada por el Colegio Mexiquense AC. Capítulo del libro Historiografía Mexiquense, retrospectiva y perspectiva para el futuro siglo XX, en presente y futuro de la historiografía regional de México en el siglo XX, publicado por la Universidad Autónoma de Nayarit y el gobierno del mismo estado. Capítulo del libro Del agua de los religiosos a ayuntamiento, la transición en la ciudad de Toluca, 1814-1861, en Las ciudades y el agua, una perspectiva histórica, del Colegio Mexiquense AC. Dejo en el uso de la palabra a la comentarista doctora Pilar Iracheta Cenecorta. Muchas gracias, Alfonso. Pues agradezco esta oportunidad de presentar un libro de mi colega y amiga, la doctora Carmen Salinas. La conformación de México como nación bajo el sistema republicano, representativo y federal que nos rige actualmente fue un proceso muy complejo, vinculado al nacimiento del Estado Nacional, difícil de implantar en un territorio que había sido primero colonia de España y luego un efímero imperio presidido por Agustín de Iturbide. En este contexto, la implantación, la práctica, los logros y obstáculos, así como lo que la autora llama el fracaso del primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835, es la temática del libro que hoy presento. La autora lanza una pregunta central. Cito: ¿por qué el primer federalismo no se consolidó como forma de gobierno nacional, estatal, si reconocía la autonomía de los estados y articulaba prácticas liberales heredadas de la Constitución de Cádiz de 1812? Para contestarla, la autora armó su investigación con una introducción y 6 capítulos, valiéndose de una metodología propia, construida por la autora, que es uno de los grandes valores de este libro. Producto de un estudio de muchos años en torno a una temática poliédrica, difícil de aprender en toda su dimensión, misma que abarca aspectos diversos, territoriales, políticos, filosóficos, religiosos, étnicos, económicos, sociales y culturales.
Destaco aquí 3 principios metodológicos que llamaron mi atención. Primero, para entender el sistema federal, como nos dice Carmen, que hoy nos rige, nos explica la autora que es preciso ir al pasado. De este modo, el primer principio metodológico es entender a la historia como la disciplina que permite comprender los procesos del presente acudiendo al pasado. Entendido no como una secuencia de hechos inconexos entre sí o sin un sentido último, más bien como un conjunto de acontecimientos, hechos y procesos articulados en torno a una serie de preguntas de investigación. En este caso, de este libro, cómo se articuló el federalismo, cómo se desarrolló y lo más importante, por qué no perduró más allá de 1835. Otro segundo principio metodológico es la comprensión de que la implantación del federalismo en México no puede entenderse estudiando todo el país, dada su diversidad y la peculiaridad de dicho proceso histórico en cada entidad federativa. La opción metodológica seleccionada por Salinas es la historia de caso, es el caso de la provincia de México, que luego se convirtió en el Estado de México, que es un territorio con diferencias, o sea, diferente a las otras provincias que componían el virreinato de la Nueva España. También la autora utilizó el concepto de historia integral en torno al estudio de la implantación y desarrollo del primer federalismo en el Estado de México, explicada como, y cito, la articulación necesaria de los hechos históricos del primer federalismo, construido con el análisis de la información de la legislación liberal y su aplicación vinculada al Pacto Federal. Se busca una visión histórica integradora de la legislación con los acontecimientos políticos, como elecciones, administración pública, la implantación de la hacienda, el desarrollo de los municipios. Según entiendo entonces, en suma, se trata de confrontar la norma, la legislación, los principios, con las prácticas reales, sus encuentros, sus desencuentros, para evaluar, para sacar una evaluación real de lo que significó la primera República Federal, la huella que dejó en la historia de la conformación de la nación mexicana. La estructura de la obra está, como dije, compuesta de una introducción y 6 capítulos. La introducción es una parte muy útil para el lector. En ella la autora nos provee de los conceptos metodológicos, algunos a los que ya me he referido arriba, pero en especial me interesa resaltar la centralidad que hace Salinas de la vinculación de los conceptos de federalismo y liberalismo. Pues, como nos dice la autora, la aplicación de los principios liberales como la libertad individual, las garantías, las elecciones, la división de poderes, articulada a las teorías federalistas, fue una verdadera innovación durante la Primera República Federal. Gracias a esto se dio una forma que empezó a romper con el colonialismo, con las formas arcaicas, se dio un gobierno más equitativo. Si bien subsistiría todavía el peso corporativo colonial de los grupos de poder. En el capítulo 1 de la autonomía de Cádiz al federalismo mexicano, con base en la propuesta de la autora de una historia integral que comprende, como dije ya, la doctrina liberal y las teorías federales y su aplicación en el proceso histórico concreto de 1824 a 35, la autora nos remonta a las reformas borbónicas y su antiguo fermento de modernización liberal en el siglo XVIII. Algunas de estas reformas fueron el ataque a los privilegios de las corporaciones, la implantación en las colonias españolas de una nueva estructura político-administrativa, el libre comercio, la libertad individual. Por otro lado, la célebre Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, recogerá y ahondará en los preceptos liberales de las reformas borbónicas, como la libertad individual, la igualdad de los individuos ante la ley,
la división de poderes, el saneamiento fiscal, etc. ¿Será esta Constitución el fundamento para la definición de un régimen liberal temprano en México, en la Nueva España, todavía no México, fue en 1812, con base en una nueva división del territorio que fueron las provincias y también una nueva categoría para la población que ahora eran ciudadanos y vecinos, ya no eran los súbditos de España, y una legislación de corte liberal. Pero son dos instituciones, legados de Cádiz, que Salinas resalta especialmente y que prepararán el federalismo y su vinculación con la doctrina liberal. Se trata de las diputaciones implantadas en las provincias y los ayuntamientos que también serán implantados. Son instituciones que arraigaron como gobiernos locales, que gozaron de elecciones de corte liberal, que respondieron a las necesidades y anhelos regionales. Y para rematar, otra institución muy importante, el Congreso Constituyente de 1824, que debía promulgar la primera Constitución y que afirmó varios preceptos liberales de la Constitución de Cádiz, más otros traídos de la Constitución estadounidense de 1789. Como un preludio al análisis de la práctica del federalismo en el Estado de México, la autora revisa la práctica real del sistema a nivel del sistema federal. Es un panorama que ella nos da en el momento en que ya se implanta la Constitución de 24. La nota central es que a pesar de los esfuerzos de congresistas, de políticos, de grupos, se va determinando el declive del sistema. Nos habla ya aquí de una debilidad del gobierno federal, tanto política, al recibir las decisiones más fuertes en el Congreso, y también económica, porque se le dieron a los estados percepciones que no querían compartir con el centro. Y, para rematar, los pronunciamientos militares y azonadas de distintos actores en contra del federalismo que fueron continuos. En el capítulo 2 se adentra la autora en lo que es propiamente la implantación del federalismo en el Estado de México. Se llama el capítulo de Provincia de México a entidad federativa. Se describen y analizan las características de la Provincia de México, que luego devendría Estado de México. Dichas características marcaron el rumbo que seguiría el federalismo en la naciente entidad. Por principio de cuentas, nos dice la autora que el Estado de México no era muy proclive al federalismo. Había una serie de condiciones muy peculiares de la provincia, por eso no quería el federalismo. Primero, la economía estaba arruinada por la guerra de independencia, consecuencias que vino sufriendo ya en la vida independiente. Y además los diputados no querían el sistema federal porque iba a afectar los privilegios de la provincia de México. Los políticos mexiquenses de esa época tenían una tendencia más hacia el centralismo, simpatizaban más con el centralismo. Sin embargo, más adelante nos comenta la autora que, andando el tiempo con las prácticas federalistas, el Estado de México acabaría por aceptar el federalismo y además defenderse como entidad federativa. Y precisamente en los capítulos 3 y 4 se aborda la práctica de federalismo en el Estado de México durante los gobiernos de Melchor Múzquiz y Lorenzo de Zavala, mismos que, como nos recuerda la autora, utilizaron la cultura política ya acumulada de la Constitución Liberal de Cádiz y la práctica político-administrativa de las diputaciones y los ayuntamientos. Múzquiz era un liberal moderado, Zavala un liberal radical. De esta orientación liberal diferente también resultó una práctica diferente del federalismo en el Estado de México en los dos periodos gubernamentales. Durante el primer periodo de Múzquiz se produce el acto fundacional del Estado de México. Se promulga la primera Constitución en 1824, en la cual se afirma el republicanismo y el liberalismo, pero moderado, lo que significó que el poder estatal
actuara como un bloque para consolidarse y sujetara a instancias inferiores, como los ayuntamientos, para asegurar la tranquilidad social. El arduo trabajo de los legisladores implicó la organización del territorio con un régimen republicano, la separación de tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, la organización de la administración pública estatal y municipal, incluyendo el espinoso tema de la hacienda pública, la organización de las elecciones públicas, así como hacerle frente a muy diversos asuntos legales y prácticos que dañaban la nueva organización del Estado de México. Asimismo, la relación Estado-Federación fue ríspida. El Estado de México perdió, como lo había previsto, privilegios, como fue perder la Ciudad de México como capital por los impuestos que le fueron quitados para ser otorgados a la Federación. En los dos periodos de Lorenzo de Zavala, el liberalismo radical luchó fuertemente contra la aún existente estructura colonial. Esto se manifestó sobre todo en el ataque a los bienes eclesiásticos, lo que fomentó el descontento de grupos que defendían los privilegios corporativos del clero y del ejército, lo que confluyó para que en 1835 no solo el Estado de México, sino otras entidades pidieran el cambio al centralismo. Finalmente, para dar respuesta a la pregunta central de la autora del porqué del fracaso del federalismo, la autora concluye que este sistema, estrechamente vinculado a la doctrina federal liberal y su defensa del individuo y las garantías a las que era acreedor, puso en jaque los intereses y privilegios corporativos diversos de antiguos actores como insurgentes militares de carrera, milicias civiles, el clero, las logias masónicas, comerciantes y hacendados. Es de particular importancia, yo diría de actualidad, la conclusión de Salinas respecto a que existió una falta de recursos legales tanto para terminar con los privilegios corporativos, o también faltó instrumental para permitir la participación política de los grupos marginados provenientes del antiguo régimen colonial en el marco de las reglas del juego políticas establecidas por el federalismo y la doctrina liberal. En este sentido, en el libro se analizan los numerosos pronunciamientos y planes de los militares, esos marginados del sistema, secundados por otros actores del antiguo régimen para luchar en contra de las medidas que amenazaban con acabar sus privilegios. También se produjo un quiebre temporal del liberalismo. Si bien los principios federales y liberales, como nos hace hincapié la autora, fueron moldeando una cultura política que permearía en el gobierno y la sociedad, expresándose más adelante en la Segunda República Federal y en la Reforma Liberal Juarista. Después de leer este libro pleno de rigor, un aparato crítico muy completo y pertinente, al que acompañan mapas y cuadros muy ilustrativos, pero sobre todo en el que destaca un esfuerzo interpretativo inteligente y creativo ante el reto que representa una realidad tan compleja, dinámica y cambiante, felicito calurosamente a Carmen. Su trabajo deja muy claro al lector la verdadera hazaña llevada a cabo por miembros de los congresos federales y estatales, intelectuales, profesionistas y otros grupos, de formar una nación y una entidad federativa, así como organizar a la sociedad de acuerdo a nuevos paradigmas del federalismo y la doctrina liberal. Para concluir, como lo señala Tonatiuh Guillén, no se niega la imperfección de los federalismos concretos. Como ejemplo está el libro que presentamos hoy sobre la difícil implantación del federalismo en el Estado de México. Y esto es debido a la multiplicidad de variables que intervienen en la conformación de los sistemas políticos. Pero el federalismo, explica Guillén, es un sistema cuya flexibilidad inherente le permite adaptarse a las nuevas circunstancias que presenta la globalización y cuya tendencia a la democracia lo hace un modelo de organización política vigente. Muchas gracias y felicidades, Carmen. Gracias. Acto seguido, tomará la palabra la autora, doctora María del Carmen Salinas Sandoval, doctora en Historia por el Colegio de México, profesora investigadora del Colegio Mexiquense AC,
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el reconocimiento a perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado otorgado por la SEP. Sus líneas de investigación son historia de los procesos económicos y sociopolíticos de la modernidad, historia social y política de los municipios y federalismo decimonónico. Libros de su autoría son Política y Sociedad en los Municipios del Estado de México, 1825-1888, el Colegio Mexiquense, Política Interna e Invasión Norteamericana en el Estado de México, 1846-48, también del Colegio Mexiquense, al igual que los municipios en la formación del Estado de México, 1824-1846, lazos de poder antagónicos al liberalismo en el sur de la Huasteca Potosina, primeros años del Porfiriato, Estado de México, historia de las instituciones jurídicas y el primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835, esta obra del Colegio Mexiquense AC que hoy se presenta. ¿Es usted tan amable? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Una gratitud especial por esta moderación tan especial de nuestro distinguido moderador. Una gratitud a la doctora Pilar Iracheta por haber leído con tanto detalle este libro que hoy presentamos. Y por supuesto, en este momento de gratitud a todos los del Colegio Mexiquense que participan en la publicación del libro, desde el comité editorial hasta el diseñador gráfico, que permiten que ahora esté el libro publicado después del esfuerzo de redacción. Hace falta esa parte del proceso editorial. Agradezco mucho los comentarios de Pilar. Ahora que la escucho, me doy cuenta de la importancia que tiene todavía hoy el federalismo. Ella hace un profundo análisis de esta relación entre el federalismo, motivo del libro, que es de 1824-1835, que es la primera República Federal, este proceso con el federalismo que hoy vivimos. El libro surge por la necesidad de explicar el municipio, que es uno de los temas que me ha apasionado desde que inicié en esta grata profesión de la historia. Explicar los municipios me llevaron a explicar cómo surge el federalismo en nuestro país. En el libro traté de articular esa parte nacional con la parte de la práctica en el Estado de México, porque es obligatorio relacionarlo, aunque nos dediquemos a una entidad federativa, porque estaba estableciéndose el sistema de gobierno. Porque este sistema de gobierno, después del periodo leve de la monarquía con Iturbide, nos permite darnos cuenta del esfuerzo en todos los niveles por constituir una república, por constituir una nación mexicana y las entidades federativas. Entonces, por eso, de ahí mi interés de partir explicando desde dónde podemos empezar con antecedentes del federalismo. Es muy importante lo que nos mencionó la comentarista sobre la Constitución de Cádiz, las reformas borbónicas, y me detendré un poco ya en 1824 con esa acta constitutiva de la Federación de enero del 24. Entonces nos ponemos a analizar la parte de la norma. Está integrada el desarrollo del federalismo con el desarrollo de las entidades federativas, con qué entendemos por una república en 1824. El problema de la soberanía que tanto se manejó desde el Congreso Constituyente Federal, el Congreso Constituyente del Estado de México, que hoy día todavía es motivo de sesiones en el Congreso. La soberanía
que permite esa dualidad en el federalismo de un Estado federal soberano, pero además con unas entidades federativas que tienen autonomía. Este es uno de los temas más controvertidos desde el momento que se discute en 1824, el tipo de federalismo que se querrá poner en la República Mexicana. Por eso es mi interés en esta presentación partir con estos comentarios sobre esa relación federación-entidad federativa, y a partir de esta relación me centro en el libro ya en la entidad federativa, pero sin dejar de lado la relación del Estado de México con la Federación. Es una relación constante de pugnas, en ocasiones no exactamente pugnas, sino de acuerdos, pero que estamos viendo cómo se forma una entidad federativa, que no es suficiente 1824-35 para formarse, no fue suficiente, ni siquiera para formar ni el Estado federal ni la entidad federativa, pero se dieron los primeros pasos. Como concluye la doctora Iracheta su comentario, todos los federalismos, todas las épocas en que estudiamos el federalismo que se dio en el país son importantes para entender el federalismo actual. El que ahora me preocupa en el libro es cómo se establece el federalismo, de dónde surge la filosofía, la norma, la práctica, y por qué en 35 ya no tiene la legitimación tal que se piensa en el cambio de sistema político hacia el centralismo. Pero este proceso, que es una década, permite analizar desde el momento en 1824 que se da la Constitución Federal, que establece cuáles son las 17 entidades federativas, una de ellas, por supuesto, quizá la más importante, el Estado de México. Cómo el Estado de México, no estando de acuerdo con la Federación, se suma al sistema político. Se suma, y poco a poco vemos que va retomando la filosofía federal hacia el exterior y central al interior de la entidad. Entonces hay que manejar esa doble situación en la entidad federativa. Al exterior, con la Federación, se trata de manifestar que ya es autónomo, porque tiene que defender su situación como entidad federativa, porque pierde el Distrito Federal, pierde la Ciudad de México para ser el Distrito Federal, porque tiene que estar en constante movimiento por contribuciones, ese también es una relación constante con la Federación, por los diezmos. Ahora, ¿quién va a organizar, a planear, a disfrutar de los diezmos de la Iglesia? ¿El Estado, como en la época colonial, o las entidades federativas? Esos son unos de los ejemplos que dieron el dinamismo interno al Estado de México. Por lo tanto, no solamente hay que ver la norma, que es muy importante ver. Algunas páginas las dedico totalmente al análisis de la primera Constitución estatal, la de 1827, y ver la relación con la del 24 federal, pero también sus particularidades. Como toda entidad federativa, tiene particularidades. Entonces, esa particularidad es muy rica, porque sabemos que hay que estudiar a José María Luis Mora. En ese momento era el presidente del Congreso del Estado. Por lo tanto, su pensamiento de Mora, muy liberal, está en la Constitución del Estado de México. Está en otras leyes fundamentales de la época, como es la primera ley de ayuntamientos, es el pensamiento de Mora. Por lo tanto, hay que ir de la norma a la práctica de esta legislación que le da inicio a una entidad federativa dentro del sistema político federal. Dentro de la organización interna, los temas que me llamaron la atención en el libro fueron, por supuesto, los ayuntamientos, el Congreso, cómo se forma el Congreso, qué discute el Congreso. De los tres poderes estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, el más complicado de analizar es el judicial, porque tenía una relación todavía notable con la época colonial. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos
que quedaron aún por seguirse estudiando, cómo se forma y cómo va cambiando a través de los años el Poder Judicial, así como lo logré más con el Poder Ejecutivo, porque las fuentes así lo permiten, de ir viendo cómo se integra el Poder Ejecutivo, como de un grupo de masonería representada en el Estado por Manuel Musquiz, de una tendencia liberal moderada, pasa a una masonería liberal radical con Lorenzo de Zavala. Eso es posible por las fuentes ver qué pasa con el Poder Ejecutivo, no así con el Poder Judicial. El Poder Legislativo también permite estudiar sus entrañas, cómo se forma, cómo da sus primeras normas, porque existe el valioso archivo y expedientes del Congreso del Estado que nos permite el acceso. El funcionamiento de los tres poderes, de los municipios, la Constitución, son el eje del libro, y después ver cómo esas normas y esa administración que se plasmó para integrar una entidad federativa se va rompiendo los pronunciamientos militares. Entonces yo considero que se dan los primeros pasos, no se respeta por los militares esa estructura federal liberal y empieza a romperse. Desde mi punto de vista, la ruptura mayor de la primera República Federal será con la elección en el Estado y a nivel del país que llega a la República Vicente Guerrero. Es decir, en ese momento se rompe el pacto federal, no se respeta el proceso electoral. Entonces llega Vicente Guerrero de una manera fraudulenta al poder. A partir de entonces empieza el movimiento militar mayor y empieza a romperse las pequeñas alianzas que se habían hecho para llevar a cabo todo un sistema de gobierno federal. De este rompimiento también llama mucho la atención, o a mí me llamó mucho la atención, como en 1834, después de las reformas liberales de Zavala, esas reformas liberales que decían que había que terminar con los bienes de la Iglesia, que empieza ese proceso que vemos ya en la reforma, ese proceso de Zavala que propone que la educación sea laica. Después de ese proceso que viene la contrapropuesta militar, uno nota que ya en 34, 35 ya el sistema federal empieza a decaer notablemente. En este decaimiento, en este pronunciamiento militar constante, actúan los ayuntamientos. Y yo me pregunté en el momento por qué los ayuntamientos apoyan a los militares y proponen el cambio de gobierno del federal al central. Entonces, bueno, uno se da cuenta que los ayuntamientos lo que querían, no tanto el cambio al centralismo, sino querían mejores condiciones internas, que no se estuvieran limitando su funcionamiento de una manera como lo estaban proponiendo los liberales como Mora. Entonces se van acumulando tal cantidad de hechos históricos que eso hace muy rico y para mí muy interesante esta primera República Federal. Da los elementos jurídicos, los elementos sociales y económicos que después se pueden retomar estudiando el federalismo a partir de, por ejemplo, en la Segunda República Federal, en 1846, se pueden ir retomando esos puentes que quedaron en 35, se pueden retomar en 46, y después hacer un análisis con el porfiriato para saber qué federalismo tenemos en el 20. ¿Qué elementos se quedaron de esas instituciones de 1824, que aunque en 35 se suspende para darle paso al centralismo, qué queda de ese federalismo? Desde mi punto de vista quedan muchas cosas que después se van retomando y modificando. Entre ellas las que les decía, de los poderes, por supuesto nivel municipal, y algo muy importante que da la ciudadanía. Ese concepto de ciudadanía, de participación, que todavía nos cuestionamos si es imaginaria o no, pero que está presente en la legislación y que es utilizada la ciudadanía, por lo menos para el sistema electoral. Entonces este cúmulo de hechos que
de una manera muy general les he comentado, forma los 6 capítulos del libro, partiendo de Cádiz, deteniéndome un poco en la organización federal y llegando a la ruptura de la Primera República. Entonces, si ustedes quisieran formular alguna pregunta o alguna inquietud, con gusto trataré de contestar sobre el contenido de este libro. Muchas gracias. Si alguien desea tomar la palabra, el micrófono está a su disposición. Carmen, una pregunta respecto a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿En el momento del federalismo cobra autonomía los estados? ¿Cobran autonomía los estados como el federalismo norteamericano? Sí, es un periodo donde las entidades federativas van tomando autonomía. Algunas de ellas lo hicieron desde antes del 24. Tenemos ejemplos que las diputaciones provinciales dadas por Cádiz, eso permiten, que hay algunas que van tomando autonomía, por ejemplo Guadalajara, Zacatecas, Yucatán, son las que están liderando el federalismo. Otras, en cambio, como el Estado de México, es hasta el proceso después del 24, cuando se da cuenta las bondades que podría tener estar unidos y entonces sí ser el Estado de México libre y soberano. Pero sí, cada entidad federativa con un ritmo diferente, de acuerdo a sus grupos de poder. El Estado de México no en balde era más proclive a ser parte de una época colonial donde tuvo privilegios. Por lo tanto, al ver este cambio de sistema, añoraba esa forma anterior del sistema. Poco a poco el Estado de México va tomando su autonomía. Otras entidades fue antes, entonces es diferente. Por eso me interesa en que estudiemos el federalismo en el otro nivel, que es la formación de las entidades federativas. Si no hay algún otro comentario, sí, por favor. Bueno, al principio escuché por ahí una cita que era de por qué no se conservó este primer federalismo si era el que respetaba las autonomías. Bueno, la pregunta es que entonces una entidad federativa es autónoma, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto se rompe su independencia, su autonomía para ser parte de un país? O sea, ¿cuáles son las diferencias pues de un estado a otro, si son autónomos y por qué tienen una constitución? Vaya. Regresemos un poco bueno, el concepto de federalismo va variando en el tiempo, como los otros conceptos que lo acompañan, como el liberalismo, la soberanía, la autonomía. Si regresamos a ese concepto que más se manejaba en el constituyente del 24, y tratar de formar un pacto entre un gobierno general y las entidades federativas, el pacto federal, para distribuir el poder entre ese gobierno federal y los estados. Se da la posibilidad de compartir la soberanía entre este gran poder y los otros. La posibilidad de que las constituciones digan eso, constitución que al interior tengan autonomía. Entonces la autonomía que se está manejando en ese pacto federal es al interior y el respeto hacia el exterior. Entonces la autonomía se da en cada entidad con la posibilidad de formar una constitución y sus poderes internos. Hace un momento mencioné que al interior el Estado de México fue centralista.
tenían esa posibilidad. Entonces, en eso radicaba esa autonomía hacia el interior para tratar de integrarse, porque no había esa unidad política en los entidades federativas. Los serían estados independientes, no tendría en ningún caso un gobierno federal. No habría un pacto federal. La autora armó su investigación con una introducción y 6 capítulos, valiéndose de una metodología propia, construida por la autora, que es uno de los grandes valores de este libro. Producto de un estudio de muchos años en torno a una temática poliédrica, difícil de aprender en toda su dimensión, misma que abarca aspectos diversos, territoriales, políticos, filosóficos, religiosos, étnicos, económicos, sociales y culturales. Destaco aquí 3 principios metodológicos que llamaron mi atención. Primero, para entender el sistema federal, como nos dice Carmen, que hoy nos rige, nos explica la autora que es preciso ir al pasado. De este modo, el primer principio metodológico es entender a la historia como la disciplina que permite comprender los procesos del presente acudiendo al pasado. Entendido no como una secuencia de hechos inconexos entre sí o sin un sentido último, más bien con sus publicaciones más recientes se encuentran un capítulo del libro El aprovisionamiento de agua en la Toluca colonial, en 25 años de investigación en ciencias sociales y humanidades, coordinado por la doctora María Teresa Jarquín Ortega y publicada por el Colegio Mexiquense AC. Capítulo del libro Historiografía Mexiquense, retrospectiva y perspectiva para el futuro siglo XX, el presente y futuro de la historiografía regional de México en el siglo XX, publicado por la Universidad Autónoma de Nayarit y el gobierno del mismo estado. Capítulo del libro Del agua de los religiosos a ayuntamiento, la transición en la ciudad de Toluca, 1814-1861, en las ciudades y el agua, una perspectiva histórica, del Colegio Mexiquense AC. Dejo en el uso de la palabra a la comentarista doctora Hilaria Lacheta. Muchas gracias, Alfonso. Pues agradezco esta oportunidad de presentar un libro de mi colega y amiga, la doctora Carmen Salinas. La conformación de México como nación bajo el sistema republicano, representativo y federal que nos rige actualmente fue un proceso muy complejo, vinculado al nacimiento del Estado Nacional, difícil de implantar en un territorio que había sido primero colonia de España y luego un efímero imperio presidido por Agustín de Iturbide. En este contexto, la implantación, la práctica, los logros y obstáculos, así como lo que la autora llama el fracaso del primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835, es la temática del libro que hoy presento. La autora lanza una pregunta central. Cito: ¿por qué el primer federalismo no se consolidó como forma de gobierno nacional, estatal, si reconocía la autonomía de los estados y articulaba prácticas liberales heredadas de la Constitución de Cádiz de 1812? Para contestarla, de México, en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, da a ustedes la más cordial bienvenida y los invita a pasar a este foro
donde será presentado el libro El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835. Está con nosotros la autora, la doctora Carmen Salinas Sandoval, así como la comentarista doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular, en primer lugar, de la comentarista doctora Pilar Iracheta Cenecorta. Es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora, y licenciada en Historia de México por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense AC y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable promedio. Sus líneas de investigación son historia de los usos del agua e historia sociopolítica y administrativa de los municipios. Ha impartido cursos de historia regional e historia de México en la OAMEX y en el Colegio Mexiquense AC.